bienvenida a los señores, a las señoras y señores diputados. Recibimos la excusa, no sé si llegó oficialmente a la comisión, la de la Asociación de Magistrados. Yo la recibí en el WhatsApp hace unos 20 minutos. Y ayer me llamó la presidenta de la Asociación de Magistrados. No sé si vieron en la noticia, pero la Corte Suprema tampoco fue al Senado por este mismo tema. Y nosotros no habíamos invitado a la Corte Suprema, habíamos invitado a... Que no lo citaron. Y ella me dice que no lo citaron. Efectivamente que el mail, hubo un problema ahí, pareció al problema... Seguimos con los problemas en los medios. Lo buscaron en bandeja de... ¿Cómo se dice? Estaba ahí. En spam y no estaba tampoco. No sé si a usted le llegó ese correo, señor secretario. Entonces yo le comenté que la vamos a invitar de nuevo. Si el problema es el mail y no la voluntad, vamos a reiterar. ¿Acordamos, presidente, volver a invitarla? Sí, acordado entonces volver a invitarla. Campanita, en la oportunidad que usted fije. Después, el señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. No sé si dentro de esos documentos está el mail de la señora jueza. Gracias, señor presidente. Tenemos los siguientes documentos para esta cuenta. Primero, don Jaime Mulet reemplaza al diputado Carol Cariola para esta sesión. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, retirando y haciendo presente urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Oficio de la sala por el cual se comunica que la sala ha acordado remitir el proyecto a la Comisión de Defensa Nacional. No, está mal redactado esto. Perdón, ahora sí. Por comunica a la Comisión de Constitución el acuerdo de la sala en orden a remitir el proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar el negacionismo proferido por autoridades de elección popular o de exclusiva confianza a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su discusión, votación e informe en carácter de primera comisión técnica y una vez informada a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental con el objeto de facultar a la Cámara de Diputados para requerir la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se excusa de no poder asistir el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos por encontrarse cometido funcionario. Inicialmente se había confirmado la asistencia del señor subsecretario de Justicia junto a su asesora doña Gabriela Peña, la jefa de la División de Reinserción Social doña Macarena Cortés y el asesor don Francisco Maldonado. Ellos dos últimos están acá presentes, pero tuvo un problema que seguramente los representantes del Ministerio van a explicar, el señor subsecretario, para no asistir en definitiva a esta sesión. Correo electrónico del Ministerio del Interior, por el cual se informa que el ministro del Interior, don Álvaro Elizalde Soto, por compromiso agendado con anterioridad, no podrá asistir a esta sesión. Asiste doña Alexandra Álvarez, asesora legislativa, doña Laura Mancilla, coordinadora legislativa del mismo ministerio. La diputada doña Lorena Fríes solicita se invite para el proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales a las siguientes personas: a don Jaime Couso Salas, decano de la Facultad de Derecho, profesor de la Universidad Diego Portales; a don Raúl Carnevale Rodríguez, director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca; al abogado Francisco Cox Vial, y también yo agregaría a, lo mencioné en la última sesión en que se dio reclutamiento, para ponerlo en el conjunto, al señor Ignacio Castillo Val del Ministerio Público, que también la diputada lo quería recibir. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra. Diputada Morales. Sí, sobre la cuenta. Entiendo que la Asociación Nacional de Magistrados envió una excusa de por qué no había asistido el día de ayer a la sesión, Sí. señalando que no le había llegado la información. No sé si es posible que reiteremos la invitación, porque si ellos están dispuestos a venir, creo que sería súper Lo importante acordamos poder así, escucharlo. lo acordamos Ya. así. Justamente llegó este correo y acordamos invitarlos de nuevo porque creemos muy importante que vengan. El nombre de ella es Mariela Hernández. La presente sesión ha sido citada con el propósito, en primer lugar, de iniciar la tramitación en segundo trámite del proyecto de ley que modifica la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal,
para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad. Se ha invitado, como ustedes saben, al señor ministro de Justicia, que se ha excusado, Jaime Gajardo, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, que se ha excusado, y nos acompaña la jefa de división, Macarena Cortés. Por favor. Está invitada. Está invitada. Está invitada. Y Francisco Maldonado también. Y el señor también, asesor del ministerio, que nos acompaña siempre, don Francisco Maldonado. Y como ustedes saben, vamos a destinar los últimos 20 minutos a votar el tema de la reforma al sistema político en general y sobre la discusión que tuvimos respecto a la decisión de los comités. Tengo impresos los artículos acá porque el comité me dijo que no había un acuerdo propiamente tal, pero sí me mandaron los artículos en que se habían basado para decirnos que no podíamos suspender una ordinaria, una sesión ordinaria. Sí. Diputado Soto. Sí, presidente, respecto del procedimiento que le vamos a dar a este proyecto de ley, yo no sé cuál es la urgencia que tiene, pero uno de los principales cuestionamientos que existen al texto que emanó en el primer informe de esta comisión sobre este proyecto que tiene que ver con responsabilidad penal de adolescente, es el hecho de que el gobierno anterior y el anterior crearon un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Usted mismo participó, parece, en la última etapa, en comisión mixta, donde creamos un servicio especializado con muchos más recursos para poder enfrentar la penalidad y sobre todo las posibilidades de reinserción de los menores infractores de ley. Y ese proyecto, que fue aplaudido por Moro y Cristiano en este país, comenzó a aplicarse en Chile de manera gradual, primero en la zona sur, después en la norte, y entiendo que el próximo año comienza a aplicarse en la zona central. Y para mí, y yo creo que para todo el mundo, es relevante saber qué evidencia, qué conclusiones, qué adelantos puede hacer el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil a partir de esta gran reforma que cambió todo lo establecido como el antiguo Sename y que ya lleva 2 años de aplicación en el país. Es muy difícil adoptar una decisión sobre reformas al sistema de responsabilidad penal adolescente sin escuchar a este servicio especializado que nosotros mismos creamos. Y que yo diría que el gobierno anterior fue un impulsor muy fuerte en este servicio. Yo no sé de qué manera, para mejor resolver, para poder votar con evidencia, podemos programar que ellos sí puedan dar su opinión a partir de esta gran reforma que se está implementando por segundo a tercer año en el país. ¿Les parece pedirle un informe por escrito o invitarlo? ¿Les parece invitarlo? Diputado Longton, sobre el proyecto. Sí, presidente, sobre el punto del diputado Soto por su intermedio, estamos en la etapa en particular. Por lo tanto, ya tuvimos todas las audiencias ahí por haber que reglamentariamente corresponden a las audiencias. Estamos en el segundo trámite, estamos en el segundo informe de esta comisión y, presidente, este proyecto fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, en la sala, y ahora en general. Y ahora estamos en la discusión en particular, por lo tanto no proceden las audiencias, es más, generalmente está presente el ministro o el subsecretario y hemos hecho ahora, por invitación se invita parte del equipo, pero en general las votaciones son sin invitados, porque reglamentariamente no corresponde que la discusión en particular, a no ser que unánimemente se acuerde, pero hemos tenido una larga tramitación. Recordemos que este proyecto es del año 2022, presidente, y han pasado ya largos años para que pueda finalmente ser despachado, un proyecto que además no tiene ningún tipo de urgencia, por lo tanto eso también ha dificultado su tramitación por la ya pública oposición de este gobierno y parte de sus parlamentarios. Igual es importante que podamos escuchar al nuevo servicio y obviamente se le puede pedir un informe por escrito para que opine de las nuevas indicaciones, básicamente. Si ya sabemos su opinión del proyecto grande. Pero lo que abunda en ese sentido, me imagino, diputado Soto. Sí, me parece increíble que uno se niegue a tener la opinión del servicio público especializado en responsabilidad penal adolescente.
y yo creo que es fundamental por dos razones. Uno, porque estas indicaciones fueron presentadas, varias de ellas en sala, es decir, Después no de la sé, cuando la votación. semana pasada o esta semana, no sé cuándo fue. Es decir, nunca han pasado por el filtro de esta mesa de la comisión. Y a propósito del debate que tenemos que dar por esas indicaciones, para mejor resolver, es que yo pido que tengamos a los encargados de este servicio a la vista, para que nos puedan mostrar cuál es la evidencia que hay sobre estos temas. Yo sé que ellos han hecho propuestas, han hecho propuestas de cambio, y algunas fueron recogidas en el proyecto de ley a propósito de temas procedimentales, pero sobre las indicaciones nuevas no hay opinión. Entonces, ¿cómo uno resuelve a ciegas esto, prescindiendo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es especializado? Y segundo, la urgencia lo permite, presidente, la urgencia lo permite. Aquí no hay discusión inmediata. Y si no hay discusión inmediata, hay 30 días para resolver. Yo no pido que usemos los 30 días. Yo le digo usemos a la siguiente sesión, presidente. Gracias, diputado. Tenemos evidentemente un problema en el país con la delincuencia adolescente. Ayer solamente nos relataba el ministro de Justicia acerca del señor Ferrer primero, después Mejía, que en sus primeras detenciones era menor de edad, que como era menor de edad no se le habían tomado las huellas dactilares, el tema del sicario, ¿cierto? Y creo que es un tema muy importante verlo. Si les parece, pedimos por escrito la opinión del servicio al tiro, de las nuevas indicaciones para poder seguir viendo el proyecto y escuchando la opinión del Ejecutivo. Diputada Giles. Presidente, yo me he opuesto taxativamente a este proyecto. He dicho que este proyecto me parece inconstitucional, que va en contra no solo de todos los tratados internacionales respecto de niños, niñas y adolescentes, sino que en particular respecto al Estatuto de Garantías que hemos aprobado en este mismo Congreso. He dicho además que es un proyecto que tiene problemas de forma, como por ejemplo que no reciben el tratamiento de niñas y adolescentes, quienes deberían ser tratados así en términos de la norma. Y me opongo, he votado en contra de todo este proyecto. Sin embargo, estoy de acuerdo con el diputado Longton que lo que corresponde en la etapa en que estamos de tramitación es votar las indicaciones, y estamos en esa etapa del trámite. Y incluso también estoy de acuerdo con el diputado Longton, es que no deberíamos tener en la mesa, una vez más se lo digo porque ha sido un problema que hemos tenido desde su primera sesión como presidente, invitados que no correspondan al colegislador, que es el ministro, y que cuando invitemos a la mesa, a sentarse a la mesa, debería eso tener la unanimidad de la comisión, insisto en eso. Entonces le pido, presidente, que por favor tramitemos como corresponde este proyecto para lo que ha sido citada la sesión, y que la etapa de audiencias ya pasó. Si el diputado Soto, por su intermedio, no se le ocurrió en ese momento la importancia que tenía que este servicio entregara su opinión, bueno, un problema de memoria por su intermedio del diputado Soto. Y que procedamos hasta los 20 minutos finales en que tendremos que proceder a la votación en general de otro proyecto, a la tramitación correspondiente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Continuamos entonces, le pedimos el informe por escrito al servicio y por supuesto que siempre invitamos al ministro y en muchas ocasiones ha venido, el de Justicia en este caso, acordado. Y en el caso del proyecto de sistema político también ha venido SECPRES, Interior, pero obviamente para no detener la tramitación y tener al Ejecutivo presente cuando no está el ministro, hemos invitado al subsecretario y en este caso, cuando no está el subsecretario, al jefe de servicio. Pero obviamente yo le pido hacerle presente al ministro que la idea es tenerlo a él siempre, no por desmerecer al equipo, pero siempre es importante seguir la formalidad de que el colegislador, el que representa al presidente de la República, es el ministro. Secretario. Gracias, señor presidente. Bueno, el texto, el comparado que ustedes tienen a su disposición, tiene una estructura que la voy a explicar un poco porque tiene un sentido. Una primera columna con el texto vigente de la ley 20.084, sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción de la ley penal. Luego un texto de la disposición de la ley vigente, cómo aparece con entrada
en vigencia diferida. Y aquí, y luego el proyecto aprobado por la comisión y finalmente las indicaciones presentadas en sala o acá en la comisión misma. Diputado Longton, sobre el comparado. Sí, una duda reglamentaria, presidente, en relación a la invitación y la unanimidad de la comisión. Quisiera apuntarlo con su intermedio, presidente, si es posible aclarar reglamentariamente si es que la invitación inhibe a la comisión de acordar o no que estén sentados parte del equipo del ministro sin el ministro presente. Quisiera esa aclaración, por favor, presidente. O sea, la pregunta es si una vez invitados formalmente, la comisión por unanimidad puede desinvitar. No. ¿Eso? No, que si no están invitados. No, quisiera solamente aclarar si es que cuando están invitados se salta la unanimidad de la comisión, porque en general, reglamentariamente necesita la unanimidad de la comisión para efectos de que esté sentado alguien distinto que no sea el ministro. Quisiera saber si por el hecho de que estén invitados, eso reglamentariamente no procede la unanimidad o igualmente se tiene que recabar la unanimidad. ¿Diputada Giles? Claro, esta es una discusión que hemos tenido en las dos últimas legislaturas y en que lo que se entiende es que las reglas de las comisiones son reglas espejos de la sala, ¿ya? En la sala, para que esté presente una persona distinta del colegislador, se necesita la unanimidad, ¿ya? Por alguna razón, esto que lo manteníamos así hasta que usted asumió la presidencia, fue cambiado. En estricto rigor, en esta sesión en que estamos en esta etapa del trámite, no correspondería que esté sentado nadie en esta sala que no sea el colegislador, es decir, el ministro, y si hay alguien más que el presidente quiera sentar a la mesa, debería contar con la unanimidad de la comisión. Secretario, ¿qué nos puede decir sobre cuando están invitados? Sí, lo que pasa es que entre la sala de la corporación y las comisiones hay una diferencia esencial y se trata de cuál es la naturaleza de las funciones que una comisión tiene. Es la comisión legislativa permanente la que se preocupa del debate, se preocupa de la discusión, de la modificación y de la preparación de los textos legales que la sala le encomienda para su informe, como una propuesta. Y en ese contexto, la comisión, y eso lo tenemos ya años compartiendo junto en esta comisión, ¿cierto? Hemos invitado, la comisión invita a expertos, a juristas, a técnicos que puedan ilustrar a la comisión sobre esa materia. La sala no invita a personas para ilustrar porque esa no es la función de la sala. La función de la sala es recibir la propuesta que hacen las comisiones y de esa manera aprobarla, rechazarla o introducirle modificaciones como hizo en el caso del proyecto que estamos viendo. Entonces uno tiene que primero ir a la naturaleza de las funciones que desarrollan las comisiones legislativas. Tengan presente que si fuese así, para las comisiones sería prácticamente imposible legislar, porque en la mayor parte de los casos las comisiones necesitan la información de conocimiento experto y ese conocimiento se traduce en opiniones que son utilizadas por los diputados para poder, digamos, legislar de mejor manera. La sala tiene una función distinta. La sala es un lugar, indudablemente, en que es donde se legisla, porque ahí se aprueba, en definitiva, o se rechaza o se modifica. Y nosotros, las comisiones legislativas, somos las que entregamos los insumos y las propuestas, porque los informes que las comisiones entregan son propuestas. Apunto primero a la naturaleza de la sala y a la naturaleza de las comisiones legislativas y en lo que significaría exigir unanimidad para todos los actos que hace una comisión. Bastaría, ¿cierto?, una persona para poder parar todo el proceso. Y yo creo que esa no es la voluntad de nadie, tampoco del legislador ni del que estableció el reglamento. Lo otro es que en esta comisión es una cosa distinta, es que se aplique también por una interpretación legislativa o reglamentaria, en este caso, se diga que para los efectos de que alguien, si alguien que puede llegar a la sala, ingresar por derecho propio es el ministro. Y si alguien que puede ingresar a la sala por derecho propio es también el ministro respectivo. No puede ingresar ninguna otra persona a la sala sin la autorización
y el acuerdo de la sala que no sea el ministro. Ya al subsecretario sabemos que no puede ingresar a la sala si no existe el acuerdo unánime de los miembros que están presentes, ¿no? En el caso de las comisiones, como yo explicaba, se está invitando constantemente a personas para realmente poder trabajar, recibir el conocimiento experto, y en ese sentido el quórum que exige el reglamento para los acuerdos, salvo que diga que se requiere unanimidad, no es unanimidad. Existe como regla general para estos efectos el que se conste con la mayoría absoluta de los miembros o de los diputados participantes en cada una de las votaciones. En aquellos casos en que el reglamento exige unanimidad, es así. Y en el caso nuestro, además, existe un acuerdo que se adoptó en una organización que podríamos nosotros ubicar en orden a facultar al presidente de la comisión, al actual presidente incluso, don Jorge Alessandri, para poder, en el momento de despachar las invitaciones, poder proponer invitados. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice a los diputadas y diputados integrantes de la comisión que propongan invitados para las comisiones y las recibe la secretaría o los recibe el presidente, él da su visto bueno y van ingresando a las distintas citaciones y se invita. Entonces, básicamente eso es lo que podría decir respecto a la presencia de personas que la comisión ha invitado. No. Ahora, pero quiero hacer una precisión también. Quiero hacer una precisión porque una vez me preguntaron y respondí en ese sentido, que es distinto cuando alguien no invitado quiere exponer en la comisión. Ahí sí que... ¿Por qué? Porque resulta que la comisión, primero, no contaba con el testimonio de esta persona o con lo que quiera decir. Segundo, no aparece en la citación como invitado. Y por lo tanto, para que una persona que no está contemplada, digamos que como participante por parte de la comisión, ahí sí que no se puede, si no están todos de acuerdo. Porque la comisión no estaba preparada, no estaba advertida como para recibir el testimonio de una persona. Claro. Muchas gracias. Vamos a subir un resumen de la presentación del secretario al WhatsApp, va a quedar disponible. Una cosa, claro, son los invitados expertos y otra es el ejecutivo. Y uno siempre quiere saber que esté el ejecutivo, obviamente si no está el ministro, que esté alguien del ejecutivo, porque el ejecutivo después puede presentar indicaciones, después el ejecutivo puede presentar un veto y por supuesto que tiene la administración del país por el periodo en que es elegido. Entonces creo que también aporta a un mejor legislar, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Sigamos entonces con el comparado, lo tienen ustedes sí. en Presidente, 4 columnas. lo que yo quería explicar un poquito por qué esta estructura un poco rara que tiene este comparado con 4 columnas, y es porque acá nos encontramos con la particularidad que se modificó la ley 2184 y esas modificaciones fueron entrando en vigencia en 3 tandas. La primera tanda, porque como la ley se publicó el 12 de enero del 2023, el primer conjunto de regiones a las cuales se aplicaban las modificaciones introducidas por la ley 21.527 fue un año después, 12 meses, o sea, estamos hablando del 12 de enero del 2024. El segundo grupo de territorio al cual se aplica la vigencia diferida es 2 años después del 12 de enero del 2023 y tenemos ya el 12 de enero del 2024. Por lo tanto, tenemos 2 grupos de regiones que están con la normativa completamente vigente. Y nos va quedando uno último que va a entrar en vigencia, el último grupo, la vigencia diferida, que vendría a ser el 12 de enero del 2026. De tal manera que hago presente esto, ¿por qué? Para facilitar un poco la comprensión, porque algunas de las indicaciones van dirigidas, y por una razón que los diputados autores van a explicar sin duda, van dirigidas no al texto de la 20.084 como nosotros lo conocemos, digamos, sin sus partes que entran en vigencia diferida, sino que van a la parte en vigencia diferida, toda vez considerando que ya hay 2/3 partes que ya están con esta vigencia diferida introducida, hay una tercera parte que falta y que dentro de poco va a entrar a regir también, ¿no?
Entonces, hay algunas indicaciones que van al texto de la ley 20.084 con entrada en vigencia diferida, y para los efectos de entender bien lo que se quiere hacer, es que se puso así el texto vigente, por ejemplo, el diputado Luis Sánchez, ¿cierto?, que incorpora un literal X, y uno puede comparar cuál es, qué literal realmente le corresponde esta pena accesoria, por ejemplo, que ya la corrigió, sí, ya la corrigió. Y luego, señor presidente, la primera indicación es justamente... ¿Está bien aquí la letra, cierto? ¿Sí? Es E. Claro. E. La modifican por la letra. Perfecto. Sí. Es la primera que el diputado aquí nos la ha reemplazado y ha quedado corregida, que dice: el número 1 del diputado Luis Sánchez usa el artículo primero para incorporar el siguiente numeral nuevo. Viene a ser esta, ¿cierto? Es la primera. Ya, perfecto. La reemplazada por la siguiente: 1, incorpórase el siguiente literal E nuevo en el inciso segundo del artículo sexto. Entonces ahí vemos nosotros que, ¿por qué se hizo? Porque se adaptó a la estructura de la disposición de acuerdo con la ley cuya entrada en vigencia ha sido diferida y que ya está rigiendo en 2 tercios del territorio contemplado, digamos, para la entrada en vigencia diferida. Entonces, se corrigió de tal manera que queda bien formalmente de incorporar el siguiente literal E en el inciso segundo del artículo sexto como expulsión del territorio nacional del adolescente infractor de nacionalidad extranjera. ¿Por qué? Porque el artículo sexto, en su inciso segundo, contempla lo que se llama, del texto de la segunda columna, que es la vigencia diferida, son penas accesorias, que van de la A a la D. Y con esto tenemos entonces una última pena accesoria, que sería expulsión del territorio nacional del adolescente infractor de nacionalidad extranjera. Eso, señor presidente. Esa es del diputado Don Luis Sánchez. Sánchez. Ofrezco la palabra sobre la primera indicación, señor Sánchez, si quiere explicarla. Muchas gracias, presidente. A ver, creo que esto lo habíamos comentado ya en alguna ocasión anterior, si no me falla la memoria. La intención de esta indicación es clara y que opera en consonancia con una segunda que presentamos más adelante. Y el objetivo es bien claro, o sea, establecer que si que existen menores de edad extranjeros que están delinquiendo en nuestro país, se aplica una pena principal, como plantea la misma estructura del proyecto de ley, de la legislación vigente. Hay sanciones en el fondo principales, que son la internación en régimen cerrado, la internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida, etcétera, y se establecen penas accesorias. Y dentro de esas penas accesorias, o sea, en este caso una que operaría después del cumplimiento total de la pena principal, está la expulsión del país. Creo que como están las cosas hoy día no da para algo menor que esto, señor presidente. O sea, ya hemos recibido suficiente gente extranjera, especialmente inmigrantes que han entrado de forma ilegal a nuestro país. Entre ellos hay algunos que se han dedicado de forma casi profesionalizada a la comisión de delitos. Obviamente no son todos, pero hay algunos que sí están dedicados desde hace bastante tiempo a esto. Creo que el sicario que se ha hecho famoso en los últimos días es un buen ejemplo de eso, alguien que venía delinquiendo desde que era bastante joven en nuestro país. Y en ese sentido yo creo que lo que la ciudadanía demanda hoy es que tengamos respuestas más o menos acorde a la gravedad de la amenaza. O sea, aquí el nivel de violencia con la que actúan muchos de estos delincuentes, estas bandas criminales extranjeras que traen una cultura criminal, traen prácticas delictivas de otros países que son mucho más agresivas que lo que estábamos acostumbrados en Chile, y lo hemos visto en el último tiempo. Obviamente la forma en que nosotros respondamos a eso no puede ser la misma forma en que nuestra legislación penal daba respuesta a estos ilícitos hace 10, 15 años. O sea, yo entiendo las inquietudes que pueden tener algunos colegas que tienen una mirada distinta respecto a esto. Son inquietudes y es una mirada que yo tengo
el mayor de los respetos respecto de esas posturas, pero creo que hoy día ha pasado mucha agua bajo el puente, señor presidente. Creo que hoy día la ciudadanía está asustada y con justa razón, y creo que tenemos la responsabilidad de cortar estos problemas de raíz. Y la forma como tú cortas el problema de raíz es asegurándote que en esos casos donde estos delincuentes tú puedes sacarlos del país y puedes mandarlos a otro lado, como es en el caso de los extranjeros, hagamos eso y que nos preocupemos con todos los recursos de reinserción, con todo el trabajo de rehabilitación social de estos delincuentes, que lo hagamos con los que son chilenos, en el fondo. O sea, no nos pongamos más trabajo sobre la mesa del que somos capaces de manejar, de administrar, y del que estamos legal y moralmente obligados a asumir también. O sea, obviamente, una cuestión es la responsabilidad que tenemos como país de tener políticas públicas y leyes que den respuesta a la criminalidad de chilenos y cómo nosotros nos aseguramos que estas personas sean ciudadanos después que contribuyan al país. Pero respecto de los extranjeros, si es que entran en condición irregular al país, o incluso si es que están con una residencia temporal o definitiva, y se dedican ellos a cometer ilícitos, nosotros no tenemos ninguna obligación, señor presidente, a seguir manteniéndolos dentro de nuestro país. Tenemos facultades, la legislación lo contempla y yo creo que tenemos que ejercerlas. Y en ese sentido, el hecho de que se establezca de forma categórica la legislación, no solo una facultad que puede tener el juez, sino que también algo bastante imperativo, yo creo que es algo bueno y que la ciudadanía valoraría. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Solo recordar que el año 2023 este Congreso incorporó otras normas de expulsión similares para el delito de usura, 472 del Código Penal, y obviamente para ese delito que es menos violento o menor se aplicó, bien podría aplicarse para otras. La pregunta es si el expulsado va a volver a entrar por vía irregular. Diputado Soto. Ya, presidente, mire, primero un aspecto de forma. Esta indicación es la número 1 del comparado, que básicamente eso es colocar una pena accesoria para los menores de edad infractores de ley, que consiste en la expulsión del territorio nacional del adolescente infractor de nacionalidad extranjera. Yo le pediría, presidente, que dado que la causal está desarrollada en la indicación número 3, donde dice en qué consiste la causal, cuál es el procedimiento, los recursos, a qué personas se aplican, que tengan residencia temporal, qué clase de delitos. Le sugiero que veamos primero el número 3, porque si aprobamos el número 3, evidentemente hay que aprobar, para armonizarlo, el número 1. Pero no partir por el número 1, que no establece nada más que la medida de expulsión, sin detalle de lo que está desarrollado en el numeral 3. Entonces lo lógico es que nosotros podamos ver cómo funcionaría esta causal y después aprobarla en el número 1. Para eso tenemos que revisar el número 3 primero. Porque si nosotros llegamos a aprobar el número 1 y después no estamos de acuerdo en el desarrollo de la causal que está en el numeral 3, entraríamos en una contradicción. Tendríamos algo aprobado sin regulación, porque evidentemente la sola causal no explica varias situaciones. ¿A qué delitos se aplica, en primer lugar? Si estamos hablando de una decisión que requiere una expulsión, que requiere una decisión administrativa del Servicio de Migraciones o no, cómo se opera, qué recursos proceden, que si se aplica a personas que tienen residencia definitiva, residencia temporal, si son reincidentes o no, todo eso está desarrollado en el numeral 3, no en el 1. Por eso le digo, invertir el orden lógico del debate para objeto de hacer un debate informado. Eso decía. Diputado Luis Sánchez. Sí, es un planteamiento interesante el que hace el diputado Soto. Yo no tengo memoria de que hayamos procedido de esa forma en otros proyectos de ley, pero de todas maneras, y yendo al tema de fondo, creo que perfectamente, puede ser el caso de algunos colegas acá, pueden estar de acuerdo en la idea en términos generales, pero en la bajada práctica quizás valga la pena hacer algunos ajustes más adelante. Entonces yo no invertiría el procedimiento, lisa y llanamente porque después podemos discutir sobre la indicación número 3
y quizás considerar en el camino que hay que incluir otros aspectos o modificar algo de lo que ya está establecido. Yo no me adelantaría a ese nivel de detalle en la conversación. Creo que es primero relevante tomar la decisión de si vamos a avanzar en este camino o no, y la otra discusión tenerla después, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, la indicación sin perjuicio que es el legítimo planteamiento del diputado Soto por su intermedio se puede perfectamente aclarar ahora, porque quien va a votar de una manera acá probablemente lo va a hacer de la misma manera en la próxima indicación. Por lo tanto, sería bueno explicar lo de la página 5 ahora. Y lo que hace básicamente la indicación del diputado Sánchez, presidente, es decir, está la pena principal para el delincuente extranjero menor de edad, y está la pena accesoria, y la pena accesoria necesariamente va a ser la expulsión, pero solamente va a ser la expulsión una vez cumplida la pena como pena accesoria, o cuando se le sustituya, o hay otra forma de cumplimiento de la misma. Y solamente respecto al catálogo de delitos gravísimos que ya se aprobaron en esta comisión, que son todos los delitos con penas altas, robo con violencia, intimidación, homicidio, secuestro, y un sinfín de catálogos, presidente, que está establecido, de hecho, en la misma parte de la página 5, en la parte final, se la época del cumplimiento. Pero bueno, presidente, hoy día tenemos más de un 16% de menores, de 15,7% de delincuentes extranjeros en las cárceles de nuestro país, que salió hoy día en el diario. Más de 9.600 extranjeros condenados o en prisión preventiva en nuestras cárceles. Y eso es un número muy alto, presidente, en relación a la cantidad de extranjeros que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, lo razonable es que si esos delincuentes cumplieron la pena, sobre todo en delitos gravísimos de los cuales consigna este proyecto, es que después no los tengamos deambulando por la calle. Porque además lo que hace la indicación, presidente, que está muy bien orientada, porque dice una vez que cumpla los 18 años. Es decir, cumplía la pena como menor cuando sea mayor de edad, o si bien cuando termine de cumplir la pena cuando sea mayor de edad, tendrá que ser expulsado del territorio nacional. Y a mí me parece razonable, presidente, porque quien cometió de este catálogo de delitos de los más graves de nuestra legislación, no podemos darnos el lujo después tenerlo deambulando por las calles, considerando además que lo más probable es que entró de manera ilegal a Chile y a cometer delitos, que es precisamente parte de la crisis que hoy día vivimos en nuestro país. Gracias, diputado Longton. Diputada Giles. Gracias, presidente. Yo coincido en esto con el diputado Luis Sánchez en términos de la ubicación que tiene la indicación. Además, esto está avalado por el señor presidente con la ayuda técnica de la Secretaría, me parece correcto. Ya llevamos más de 3 intervenciones. Yo le pido, por favor, presidente, que votemos. Hay solicitud de cierre del debate. Le pido al secretario si puede explicar lo de la página 5.6 que va relacionado con esto, y después le damos la palabra al Ejecutivo. También. Pero Presidente, explicar lo del diputado no, Sánchez. explicar lo que viene a continuación, después en la tercera indicación que habla de lo mismo, de las expulsiones. Página 4, ya perfecto. Página 4, perdón. Ya. Gracias, señor presidente. En la página 4 del comparado, el diputado don Luis Sánchez incorpora un numeral nuevo al artículo primero del proyecto, y es el párrafo quinto de la expulsión del territorio nacional. Este consiste de un artículo 19 bis y dice: en el caso de los delitos previstos en el inciso final del artículo 18, si se trata de un adolescente infractor de nacionalidad extranjera, se aplicará la pena accesoria de expulsión del territorio nacional. La expulsión se ejecutará de conformidad con lo previsto en el título octavo de la Ley 21.325 sobre migración y extranjería, de manera inmediatamente posterior al cumplimiento de la pena originalmente impuesta o de aquella por la que se haya sustituido, o a la remisión de esta
y siempre que el adolescente tenga al menos 18 años en dicho momento. Si en la época del cumplimiento o remisión de la pena el adolescente es menor de 18 años, la expulsión se suspenderá hasta el cumplimiento de la mayoría de edad. Señor presidente, como se puede apreciar, esta pena accesoria es posterior al cumplimiento de la pena originalmente establecida. ¿Y sobre el cierre del debate? Cierra el debate, vamos a ver. Clausura. La clausura. Sí, me parece que no. Está el diputado Soto y después lo ponemos en votación. Ya. Presidente, en relación a esta causal, esta pena accesoria a la pena principal, yo no tengo muchos cuestionamientos en el fondo, pero sí me interesa que se me detalle con claridad y me gustaría escuchar al Ejecutivo, si les parece, presidente, cómo operaría una vez que se haya cumplido la pena correspondiente. Primero, ¿cuándo se entiende cumplida la pena? ¿Qué pasa cuando salen en libertad condicional o tienen salidas temporales al medio libre? ¿Desde cuándo se cuenta el cumplimiento completo de la pena? Segundo, no me queda claro si la expulsión, la pena accesoria de expulsión, la va a materializar el servicio de extranjería o la va a materializar a través de una resolución judicial. Yo no tengo tan claridad cómo va a operar este sistema, porque usted sabrá, mejor que yo probablemente, que no es tan fácil expulsar a personas extranjeras a su país de origen, particularmente cuando son menores de edad o infractores de ley. No corren los países a poder aceptarlo, y muchas veces el gobierno anterior y este gobierno han llenado de personas infractoras de ley un avión que ha llegado a Venezuela y no ha podido aterrizar y ha tenido que volverse a Chile. Este asunto no es tan simple como se sugiere en los autores de la moción, pero a mí me interesaría tener el detalle, para no hacer el ridículo, de poder estableciendo causal que no puedan operar. Esa es mi preocupación, que no puedan operar. Yo espero que con el concurso del Ejecutivo, que probablemente conoce mejor que yo esto, podamos tener claridad de qué estamos hablando y cómo operaría esta pena accesoria de expulsión del menor de edad extranjero hacia su país de origen. Don Francisco Maldonado, del Ministerio de Justicia, le ofrecemos la palabra. Perdón, diputado Calisto y después el señor Maldonado. Gracias, presidente. Mire, yo tengo la misma duda que se ha planteado por parte de los colegas parlamentarios. Si bien yo soy absolutamente partidario de aplicar mano dura frente a la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, evidentemente acá yo creo que hay dudas razonables, presidente, respecto de qué tan efectivas son las expulsiones. Yo quisiera conocer, por ejemplo, que el Ejecutivo nos pueda ilustrar respecto de datos, respecto a cuántos expulsados retornan. Porque nosotros hablamos acá como si fuéramos Estados Unidos. Yo escuchaba al diputado Sánchez que uno puede coincidir, o sea, sí, mira, o hacemos una zanja, decía. El tema es que es como no conocer nuestra frontera, es como no conocer el norte, la extensión territorial del norte de Chile y del sur. Yo soy de la Patagonia, imagínense, tenemos 4 o 5 pasos fronterizos habilitados, pero históricamente la gente va a comprar a Argentina a caballo de un lado a otro. Entonces, ¿Él sería el caballo de allá? Y yo le digo, presidente, en la historia, yo estoy de acuerdo con aplicar medidas de control, pero a veces es mucho más efectivo tener control sobre estas personas que quedan en libertad luego de haber cumplido condena, o de tener planes de reinserción, de rehabilitación, de educación, de formación. Es más efectivo a que después los tengamos de vuelta en Chile, como ha ocurrido, cometiendo delitos más graves, porque después le perdemos la pista, le perdemos la identificación, no sabemos dónde están. Resulta que entran igual. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, estamos diciendo, presidente, y si me escucha el diputado Leiva, el diputado Longto, que además autor de la iniciativa, después ocurre, presidente, que muchos de estos expulsados, que son expulsados cuando son mayores de edad,
dejan su familia acá. Sus mamás, sus papás, sus hermanos quedan acá en Chile. Por él, obviamente vuelven. De alguna manera vuelven. ¿No será mejor tener control sobre ellos de alguna manera? Más que la expulsión que, claro, suena bien. Para el titular popular suena bien. Expulsemos a los extranjeros menores de edad que cumplieron la pena y que ya cuando cumpla mayoría de edad sean expulsados. Perfecto. Pero ¿qué tan eficiente es la expulsión? Esa es mi pregunta. Yo quiero preguntar datos porque hemos visto tantos casos, presidente, consultarle al gobierno por su intermedio, tantos delincuentes extranjeros que luego de haber sido expulsados vuelven a cometer delitos y peores. Entonces, lo eficiente de esto es lo que quisiera saber. Eso, presidente. Diputado Sánchez y diputada Flores. Muchas gracias, presidente. Yo puedo entender por su intermedio que el diputado Calisto le preocupa y a mí también me preocupa. ¿Qué es lo que va a pasar con estos delincuentes cuando son expulsados porque pueden reingresar por la frontera? Y en el estado actual que está la frontera, que este gobierno la ha enfrentado solo con megáfonos y con otro tipo de declaraciones, por supuesto que da poca esperanza el poder tener una política de control de nuestras fronteras que tenga una respuesta, digamos, oportuna y real. Yo, eso sí, le haría la invitación a que no se preocupe, que yo creo que todo va a estar bien, porque al menos lo que estamos viendo hacia adelante tenemos una buena oportunidad de tener un gobierno que de verdad le ponga control a la frontera y se haga cargo de poner todas las medidas de tecnología, todas las medidas de infraestructura que sean necesarias para que esa porosidad se acabe. Y no es tan difícil, porque sí, la frontera es extensa, pero los pasos por donde pueden efectivamente cruzar ilegalmente estos inmigrantes no son tantos. Y si tú combinas medidas físicas como son las zanjas, como son los muros, medidas tecnológicas como son cercos, en el fondo cercos digitales podríamos llamarle, o sea que te permiten identificar movimientos o tener drones, un montón de tecnología que hoy día está disponible alrededor del mundo si es que tenemos conversaciones con las personas que saben de esto y no les cerramos la puerta en la cara como lo ha hecho en otras ocasiones el presidente con algunos países extranjeros. Podemos tener tecnología para ponerle fin a esta porosidad que ya desde hace muchos años tiene la frontera. Pero yo creo que hay que partir por el comienzo, que el comienzo es decir, a estas personas las vamos a expulsar del país. Y las vamos a expulsar cuando alcancen la mayoría de edad, que no es una cosa de otro planeta. Y cuando se vayan del país nos vamos a asegurar de que existan las condiciones en la frontera para que no puedan volver a entrar. No es tan difícil, yo creo que no es algo en el fondo que cueste en realidad tanto. Lamentablemente nos hemos acostumbrado como país a que estas cosas no se hagan, pero yo creo que con un poco de voluntad y redirigiendo los recursos donde de verdad hace falta, esto sí puede concretarse. Muchas gracias. Gracias, diputada Flores, y después señor Maldonado. Muchas gracias, presidente. Muy breve. Señor Maldonado. Gracias, está con harto ímpetu el Ejecutivo, parece. Gracias, presidente. Presidente, a ver, por su intermedio quisiera hacer algunas apreciaciones a propósito de la intervención del diputado Calisto, que la verdad es que nos dejan de sorprender porque primero tenemos que partir de la base que este es un proyecto que busca establecer sanciones fuertes, duras, con medidas accesorias respecto de delitos graves. Aquí estamos hablando de extranjeros, de inmigrantes que cometieron delitos graves como puede ser un robo, como puede ser un robo con violación. Y por lo tanto, más allá de que tengan o no familia en nuestro país, no puede ser una excusa para no expulsarlo. Estamos hablando de lo peor de la sociedad y traído además desde el extranjero, que nuestro país no tiene por qué hacerse cargo. Ni financieramente es posible y además las tasas de reinserción que tenemos, sobre todo respecto de delitos de esta envergadura, de esta gravedad, es prácticamente nula. Y eso lo puede decir y si quieren podemos solicitar informes a Gendarmería, presidente, para que se nos señale cuáles son las tasas de reinserción que tenemos, tanto de nacionales como de extranjeros, porque la verdad de las cosas es que la reinserción en nuestro país no existe, no sirve, no ha dado rentabilidad alguna. Por lo tanto, decir que los vamos a dejar porque tienen familia en Chile y porque es mejor reinsertarlos en nuestra sociedad, si el problema no es ese, el problema no es la expulsión, el problema es que
es que vuelvan a ingresar de manera ilegal a nuestro país. Y eso es lo que no puede ocurrir. Por eso es que el problema no se puede abordar desde el escenario de que es mejor que estén en Chile, porque si no iban a entrar igual. Si lo que no tiene que pasar es que vuelvan a entrar al país. Y que si un extranjero está siendo expulsado, no tenga la facilidad que hoy día tiene para reingresar a Chile. Y es ahí donde tiene que estar el énfasis, no en las sanciones que uno le va a establecer a estas personas, ya sea la pena principal o la pena accesoria, sino en cómo evitamos que estas personas que ya cometieron delitos graves en nuestro país vuelvan a ingresar. Y eso obviamente es probablemente discusión de otro proyecto, de otra naturaleza, y no sé si necesariamente de esta comisión. Pero lo que aboca a nosotros tiene que ver cómo, en definitiva, vamos a endurecer el sistema penal respecto de estos jóvenes infractores de ley, particularmente de extranjeros, obviamente también de nacionales, pero también de extranjeros. Entonces yo creo, por su intermedio, presidente, que el diputado Calisto pone el acento en el problema, digamos, es como el sillón de Donoto, ¿te fijas? Esto no se va a solucionar simplemente porque saquemos el sillón, no se va a solucionar, ¿cierto?, porque simplemente puedan volver a ingresar, sino que lo que hay que evitar es precisamente que ingresen nuevamente a Chile. Y eso obviamente va a ser materia probablemente del gobierno que venga. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a subir un resumen también de esa en el WhatsApp. Señor Maldonado. Al tiro después que señor Maldonado le hemos dado la palabra 3 veces en forma tentativa. No se preocupe. Muchas gracias, presidente. Muy breve. La verdad es que el Ejecutivo ya manifestó en la discusión en el primer trámite reglamentario que no está de acuerdo con la modificación, pero porque el efecto que se pretende regular ya está previsto en la ley. El artículo 127 de la Ley de Extranjería, número 2, en relación al 32, número 5, prevé que todo condenado por cualquier delito en Chile, extranjero, sea expulsado una vez que cumple la condena. Y eso se rige por el trámite ordinario, que obviamente nosotros no estamos en condiciones desde el Ministerio de Justicia de detallar en todas sus diferencias. Podemos solicitar al Ministerio de Interior, a la dirección, al Servicio Nacional de Migraciones, que lo pueda detallar en otra oportunidad. Pero el efecto ya está previsto. O sea, todo condenado administrativamente expulsado una vez que cumple su condena, y eso está regulado en las disposiciones que cité. Lo que hace el régimen de adulto, la ley 18.216, es anticipar este efecto para delitos de menor entidad, donde se prefiere que no se cumpla la condena, pero los de más baja entidad, sustituyéndola por la expulsión. Y el caso de la usura, que correctamente mencionó el presidente, data de una fecha muy previa a la actual regulación de extranjería, el año 47, con lo cual, la verdad, ha sido tácitamente sustituida por el régimen que está previsto en la normativa de extranjería. Entonces no nos parece necesario para nada incorporar algo que ya está dentro del ordenamiento jurídico. Eso, presidente. O sea, el Ejecutivo está de acuerdo que se expulse fuera del país, pero eso ya está en nuestro ordenamiento, ¿cierto? Lo ponemos en votación entonces. Diputado, lo que abunda no daña. Gracias, presidente. En votación la indicación al artículo primero del diputado don Luis Sánchez, que agrega un número 1 nuevo. Y que es esta medida, esta sanción accesoria. Don Gustavo Benavente, indicación del diputado Sánchez. A favor. A favor, don Gustavo Sánchez. Don Miguel, don Gustavo Benavente. Don Miguel Ángel Calisto. Al final, don Miguel Ángel. Diputado don Jaime Mulet. En contra, diputado don Jaime Mulet. Doña Camila Flores. A favor, diputada doña Camila Flores. Doña Lorena Fríes. En contra, diputada doña Lorena Fríes. Don Marcos y la Vaca. Abstención, don Marcos y la Vaca. Doña Pamela Giles. Por la negativa. Por la negativa, diputada doña Pamela Giles. Don Raúl Leiva. Abstención, don Raúl Leiva. Don Andrés Longton.
Presidente, perdón, un segundo. Respecto a lo que señaló por su intermedio el señor Maldonado, está refiriéndose a las expulsiones que son principalmente administrativas de la Ley de Inmigración y Extranjería, no las del Código Penal que establece como pena accesoria. Son temas completamente distintos, presidente. Por lo tanto hay que aclarar eso antes que votar, porque precisamente estamos en periodo de votación, por lo tanto hay que aclarar que son cosas completamente distintas respecto a condenas establecidas por un tribunal de justicia, que son expulsiones judiciales. Así que a favor, presidente. A favor, don Andrés Lonton. Doña Javiera Morales. Dado que el Ejecutivo dejó claro que esta votación es completamente inconducente porque ya está regulado en el sistema jurídico, voto en contra. En contra, diputada doña Javiera Morales. Diputado don Luis Sánchez. A favor, señor A secretario. favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Bueno, está claro que esta indicación tiene severos defectos de armonización con nuestra ley. Está mal planteada. Yo no sé por qué los que la elaboran pagan asesoría jurídica y presentan indicaciones que no tienen ningún sentido en nuestra legislación, tal como lo ha dicho el Ejecutivo y varios expertos. Yo me veo en la obligación de votarlo en contra por manifiesta falta de fundamento y coherencia con nuestra legislación. Yo pido que en el futuro, presidente, si se pudiera hacer una advertencia, que por favor la revise un abogado antes de presentarla. Y creo que con eso ganaríamos harto tiempo. Gracias, presidente. En contra, diputado Leonardo Soto. Teníamos pendiente a don Miguel Ángel Calisto. Abstención, don Miguel Ángel Calisto. Señor presidente. Pedirle al diputado Soto que trate de mantener las buenas relaciones en la comisión. El señor Sánchez, que firma la indicación, es abogado. Por lo tanto, si firmó, es... Y yo voto a favor. Voto a favor. Don Jorge Alessandri. Terminamos y le doy la palabra. 5, 5, 3. 5 Diputada a favor, Giles. 5 en contra, 5 abstenciones. Presidente, yo quiero pedirle respetuosamente que usted llame al orden al diputado Soto. A mí me parece que no corresponde que le falte el respeto a un colega en los términos en que lo hizo. Me parece que eso no está amparado por el fuero y la posibilidad que tenemos los parlamentarios de decir prácticamente lo que se nos ocurra. Me parece que también hay formas que cuidar y me parece que es irrespetuosa la forma como se ha referido al colega Sánchez. Concuerdo. Diputado Sánchez. Mire, yo no quería hablar de esto porque a mí de verdad me provoca pudor, señor presidente, que perdamos el tiempo en estas comisiones con el nivel de indignación que existe hoy en la ciudadanía, con el trabajo que hacemos esto, el trabajo que hacemos aquí en el Congreso, la falta de trabajo en muchas ocasiones. A mí me da pudor tener que hablar de estas cosas, pero sí, comparto lo que han señalado los colegas. Yo creo que es una falta de respeto lo que ha dicho por su intermedio el diputado Soto, porque me falta de respeto no solo a mí, que yo redacto personalmente muchas de las indicaciones que presentamos acá, sino que además al equipo con el que trabajamos nosotros. Así que si es que él no está de acuerdo con las posiciones que planteamos acá, algo tan de sentido común como expulsar del país a quien comete un delito dentro de nuestro país, y que tiene que usar aquí subterfugios o malas excusas en el fondo para justificar su postura, yo lo invitaría al diputado Soto por su intermedio a sincerar sus posiciones, pero que no le falte el respeto ni a el resto de los diputados aquí presentes en la mesa, ni menos a nuestros asesores, porque yo con todas las diferencias que puedo tener con la izquierda, yo por lo menos siempre he tratado a todos los asesores de los partidos de izquierda con toda la cordialidad que se merecen, con todo el respeto que se merecen en las comisiones, en los pasillos. No creo que nadie acá pueda decir que yo alguna vez o ninguno de mis colegas de la bancada republicana le hemos faltado el respeto a alguno de los asesores del Partido Socialista. Entonces yo creo que este tipo de conductas tienen que terminar y no voy a gastar un segundo más del tiempo de todos los chilenos, porque no es tiempo nuestro, el tiempo de todos los chilenos en hablar de estas brutalidades, me parece, porque creo que es una falta de respeto al país. Gracias. Punto, ojalá cortito, diputado Leiva. Sí, presidente. Me parece que puede ser un buen punto de inflexión para no solo respecto de los asesores de los parlamentarios, sino que de nosotros mismos mejoremos el tono, porque uno ve permanentemente descalificación y denostación. Y yo lo he sufrido personalmente y lo he hecho ver en esta comisión. Lo que plantea el diputado Soto, si bien en la forma alguien lo puede cuestionar, es lo que ha planteado que no está de acuerdo y lo que señala es que está mal formulada la indicación, algo que además está refrendado por lo que opinan los expertos en el Ejecutivo, que es muy simple, que esta materia ya está regulada de una manera específica. Yo también hago el llamado a mejorar el tono. Yo siento y entiendo que en caso alguno el diputado Soto, él lo dirá por su intermedio, presidente, tuvo por objeto descalificar, sino que atacar de una manera
con una crítica política importante, la forma en la presentación de indicaciones que dilatan la tramitación de un proceso, pero en caso alguno menoscabar a algún asesor o algún funcionario de la Cámara. Gracias, presidente. La defensa descansa. Diputado Soto. Presidente, mire, yo pido disculpas si es que alguien se ofendió por mis palabras, porque lo que sucede es que yo estaría de acuerdo con apoyar una idea como la que se ha planteado por el diputado del Partido Republicano. Tan es así que nosotros la aprobamos ya en esta comisión cuando aprobamos la ley de migración. Si mi punto es que llevamos una hora de 2 horas a la semana que tenemos los días miércoles para poder resolver proyectos que son muy importantes, llevamos 1 hora de las 2 y estamos discutiendo sobre una norma que ya existe. Ese es el punto. Y yo entiendo que otros quieran llevarlo al tema personal, que yo tengo el mayor de los respetos por el diputado republicano, pero entienda bien, presidente, por su intermedio, que todos los que estamos acá estamos discutiendo por una norma que ya existe, que está vigente y que se aplica. Y queremos modificar para ratificar algo que se está aplicando todos los días por los tribunales. Entonces yo le llamo la atención acerca de la utilidad del trabajo que estamos haciendo. Y eso es bien relevante. Yo creo que no se queden en las palabras que puedan resultar agraviantes, sino el agravio que le hacemos a todos los ciudadanos cuando nos podemos discutir leyes que ya están vigentes, presidente. Gracias, diputado. Ya está rechazada esta norma, en todo caso, por 5 votos, 5 a favor, 5 en contra. Y el diputado Longton ya explicó que la explicación del Ejecutivo se refería a las expulsiones administrativas, que es distinto a estas. Por lo tanto, seguimos, secretario, con la siguiente votación. Sí, como bien dice la diputada Pamela Giles, la indicación de la página 4, sí, en su oportunidad cuando lo veamos se cae reglamentariamente. ¿Falta la de Longton, la número 2? Sí, tenemos una indicación del diputado don Andrés Longton que hace una corrección, ¿cierto?, en el sentido de sustituir el encabezado numeral 1, la palabra segundo por final. Porque se trata de un inciso que en realidad queda de esta manera como inciso final. ¿La aprobamos por unanimidad? Es que es por el tema de diferido. Texto diferido. ¿Se entiende solita? ¿La aprobamos por unanimidad? Siguiente. Perfecto, presidente. Entonces, por unanimidad sería 13. 13.00, aprobada. Página 3. Y aquí viene la indicación del diputado don Luis Sánchez que desarrollaba la expulsión del territorio nacional que fue rechazada, señor presidente, y reglamentariamente se cae. Después para que usted lo declare. se cae esta por incompatible. La siguiente. Por incompatible. Exacto. Se rechaza reglamentariamente. Reglamentariamente. Así Sí, es. no, queda así, queda rechazada. Luego tenemos página 5, indicación 4 del diputado don Andrés Longton que incorpora, sí, que... Incompatible. Ya. Tiene derecho a equivocarse, ¿no? Entonces, la indicación número 4 del diputado don Andrés Longton, página 5 del comparado, introduce los siguientes incisos segundo y final en el artículo 21. Sí, la página 5, numeral, indicación número 4 del diputado don Andrés Longton. Y aquí tenemos el texto del artículo 21 conforme a la ley 21.527 que aparece en la columna segunda, ¿no?, que es el texto diferido y al cual el diputado don Andrés Longton está indicando. ¿De a qué se refiere el artículo 21? Son las reglas para la determinación de la pena base. Establece cómo se establecerá la pena base. Y la indicación introduce los siguientes incisos segundo y final en el mencionado artículo, conforme aparece en el texto diferido.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, sí recibirá aplicación lo dispuesto en el artículo 450 del Código Penal. Si se trata de adolescentes mayores de 16 años y respecto de aquellos delitos previstos en los artículos 141, inciso tercero y cuarto, 142, numeral 2, 361, 365 bis, 391, circunstancia segunda, 433, numeral tercero, 436, inciso primero y 475, todo el Código Penal. En el inciso primero del artículo 14d de la ley 17.798, los artículos 416 bis, número 1 y 2 y 416 ter, número 2 del Código de Justicia Militar. En los artículos 17 bis, número 1 y 2 y 17 ter, número 2 de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, o en los artículos 15b, número 1 y 2 y 15c, número 2 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. Para la determinación de la pena de base se estará lo dispuesto en el inciso primero con exclusión de la regla que ordena a partir de la pena inferior en un grado al mínimo de lo señalado por la ley para cada uno de los delitos correspondientes. Esos serían los incisos que agregan. Artículo 21. Esto es muy importante, porque es de lo que llevamos hablando tanto tiempo, 6 años en nuestro país por lo menos. Lo que intenta el diputado Longton con la indicación es que se aplique en responsabilidad penal adolescente la norma que condena como consumados los delitos que están en grado de tentativa, relativos a violencia con intimidación y los delitos calificados de robo con fuerza en las cosas, hurto, abigeato, sustracción de madera, por los que son del sur, durante saqueos o momentos de calamidad o alteración del orden público. Es un tema que se ha discutido tanto en nuestro país. Tremendamente importante poder sancionar esas actitudes violentas. Y después en el inciso segundo, regula que para los delitos más graves no se aplicará la norma actual de responsabilidad penal adolescente que exige para la determinación de la pena de base partir de la pena inferior en un grado al mínimo de lo señalado por ley para cada uno de los delitos correspondientes. O sea, pasa al tiro a una pena superior, ¿cierto? A la normal, no la de base. Yo encuentro tremendamente útil la indicación y la abro para debate. El señor Longton primero, si la quiere explicar. Gracias, presidente. Usted la explicó muy bien, pero yo lo voy a complementar, presidente. Presidente, la primera hay que distinguir, tiene dos partes la indicación. La primera es para que se castigue como consumado gran parte de los delitos que señala usted, que son principalmente delitos contra la propiedad. Hoy día para los adultos quienes cometen estos delitos que son tentados o frustrados se les castiga en grado de consumado. Antiguamente esta regla existía para los adolescentes, hoy día no. ¿Qué ocurre cuando un delito contra la propiedad que es cometido por un menor de edad queda con grado de tentado o frustrado? Parte no solamente un grado mínimo de la pena, como está hoy día, y cosa que pretendemos eliminar en la segunda parte del inciso, sino que además se le aplica un grado adicional, cuando es tentado baja 2 grados más y cuando es frustrado baja 1 grado. Por lo tanto, vas a tener una pena con 3, puede llegar a 3 grados mínimos abajo del mínimo de la pena. Y yo le quiero graficar en el siguiente ejemplo de lo que pasa en la práctica, presidente. Con el robo con violencia e intimidación. El robo con violencia e intimidación tiene una pena de 5 a 20 años. En el caso de un menor de edad ya parte un grado mínimo, ¿no es cierto?, la pena base. Por lo tanto, partiría en 3 años y 1 día. Si es tentado, va a quedar en 541 días. Entonces, en eso parte un robo con violencia e intimidación de un menor de edad, en 541 días. Y si es más las eventuales atenuantes. Y si es en grado, presidente, y si es frustrado el delito, obviamente en este caso, en este robo con violencia e intimidación no puede ser, pero le voy a poner el mismo ejemplo, al menos desde las penas. La pena partiría en 61 días. O sea, estamos hablando que un menor de edad que comete un delito violento, cuya pena puede ser alta, en el caso de los adultos, por bajársele 3 grados, la pena parte en 61 días y es altamente probable que un menor de edad que cometió un delito violento por estas reglas no pase ni un día privado de libertad, presidente. Entonces, lo que pretendemos corregir en el primer inciso es precisamente que se le aplique la misma regla de los adultos en el caso de los delitos contra la propiedad que fue incorporado en la agenda corta, presidente, por este Congreso, en el caso de los delitos contra la propiedad
para que se les aplique en grado de consumado cuando es tentado o frustrado, para que la pena no sea tan baja que en definitiva no terminen cumpliendo una pena privada de libertad o que sea acorde al reproche penal o el castigo que debería tener en relación al daño causado. Y la última parte que fue discutida en esta comisión, que tiene que ver con bajarle un grado de la pena base, eliminar esa regla para que parte desde la pena como corresponde, desde la pena base, no sin un grado mínimo, que en esta comisión se discutió que eventualmente podía tener una pena superior en adultos a menores. Yo quiero decirle, presidente, que tiene que ser un caso muy de laboratorio y eventualmente solamente en el robo con violencia e intimidación podría en algún minuto producirse eso. ¿Por qué, presidente? Porque las penas en el caso de los menores tienen un tope de 10 años y en el caso de 14 y 16, 5, y en esta comisión aprobamos subirlo a 10. Pero todas las otras penas de los delitos violentos establecidos en este catálogo son penas que parten desde los 15 años, particularmente los delitos más graves para adultos, y como el menor tiene una pena máxima de 10, difícilmente sacándole un grado mínimo de la pena base van a poder colisionar o chocar o tener una pena superior a un adulto, presidente. Entonces, yo quiero agregar un poco de razonabilidad respecto a esto, porque hoy día lo que está ocurriendo, presidente, es que con estas reglas no solamente son penas bajas en las máximas, sino que además por estas reglas terminan imponiéndose penas que terminan generando una impunidad muy grande en nuestro país y genera que los menores de edad delincuentes terminan deambulando por las calles a los pocos días de haber cometido un grave delito. Eso, Gracias por presidente. complementar, diputado. Señor Maldonado. Muchas gracias, presidente. Lo primero, yo creo que de la explicación suya y por su intermedio del diputado Lonton queda claro que son dos temas distintos y se puede tomar una decisión, me parece, distinto más allá de que vayan en la misma indicación. Con respecto al primero de los temas, efectivamente, desde el año 72 se estableció para el sistema de adultos común una regla que lleva a sancionar la tentativa de los robos violentos con la misma pena que el delito consumado, evitando la rebaja en grado propia de la etapa imperfecta de ejecución. Esa regla legalmente nunca ha estado vigente para adolescentes, porque desde siempre se ha entendido que las normas de gravedad de los delitos, para ser valoradas en el sistema adolescente, se rigen por las normas generales, las normas comunes y no por las reglas especiales. De hecho, la norma inicial, previa a la modificación de la 21.527, estoy tratando de ser lo más preciso posible y en términos técnicos, señalaba que solo las modificatorias que se iban a aplicar son aquellas que se prevén en las reglas previstas en el párrafo cuarto del título tercero del libro primero. Y eso esencialmente se refería a las normas que están entre los artículos 50 y 78. Había alguna jurisprudencia, y en eso tiene razón parcialmente el diputado Longton, alguna jurisprudencia le daba aplicación al 450. Y ese fue el tema que se trajo a discusión y el Parlamento, al aprobar la 21.527, mantuvo el criterio general y solamente sustituyó la mención de los artículos en expreso. Es decir, solo van a aplicarse las modificatorias propias de los artículos 50-78, teniendo en cuenta que precisamente para transformar la pena de adulto en adolescentes debe atenderse a la gravedad del hecho ejecutado. Y es muy distinto el intento de robo que un robo consumado. Eso es lo que se ha tenido en cuenta en general y lo que ha estado vigente a través de las decisiones del Parlamento. Existiendo, reconozco, una jurisprudencia que parcialmente, en ciertas situaciones, le dio acogida a la aplicación del artículo 450 contra texto expreso. Y eso fue lo que resolvió el Parlamento. Esto en la práctica se traduce en que si a alguna persona adolescente la sorprenden, y adulto, eventualmente, a punto de saltar una pandereta, tiene efectivamente los 5 años y un día que señala el diputado Lonton, lo que parece absolutamente desproporcionado. Ahora, eso no quiere decir el máximo, una pequeña corrección, el máximo de rebaja son 2 grados. Si hay frustraciones, 1 grado, si hay tentativa, son 2 grados. Nunca, de acuerdo a las reglas vigentes, se llega a 3 grados. Claro, pero es el segundo tema, diputado, por su intermedio. Y la pena nunca va a ser de 61 días comparativamente una pena privativa de libertad, porque lo que hace la ley 20.084 es tomar el grado de la pena de adulto
y proponer una serie de alternativas de pena adolescente, con lo cual el análisis comparativo caso a caso es diferente. Eso en cuanto al primer tema. No vemos tampoco de las cifras, desde la 21.527 en adelante, que haya una especial preocupación por las tentativas de robo, ni una especial alza por las tentativas de robo que justifique cambiar el criterio que adoptó el Parlamento hace dos años. Eso en cuanto al primer tema. En cuanto al segundo tema, mantenemos un poco lo opinado en la primera discusión. Primero, tal como dijo por su intermedio el diputado Lonton, en la mayoría de los delitos que se proponen, la pena parte en 15 años. Y eso quiere decir que de rebajar un grado, la pena quedaría entre 10 y 15. Y eso quiere decir que se aplica el tramo primero, es decir, siempre privación de libertad en el máximo que prevé la 20.084. Si suprimimos la rebaja en grado, ¿qué pasa? Nada. Sigue quedando por sobre los 5 y 1, y por ende en la mayoría de los delitos mencionados la modificación no tiene efecto alguno. En segundo, no entendemos muy bien por qué este catálogo es distinto al catálogo del artículo 18 en esta indicación. No se considera el secuestro calificado, la sustracción de menores, la violación de un menor de 14, la violación con homicidio. Es decir, de alguna manera no entendemos muy bien por qué acá se propone un catálogo diferente y por qué en estos delitos sí se justificaría. Y lo segundo es la razón de fondo. Desde la década del 50, que ha quedado claro en casi todo el mundo que la sanción de un adolescente proporcionalmente tiene que ser diversa a la de un adulto. Y esto es lo que busca la rebaja en grado, y lo ha buscado, reitero, desde la década del 50, no recuerdo el año exacto, la regulación. Originalmente en el artículo 72 del Código Penal y incorporando esta regla el año 2005 en la 20.084. Alterar este criterio supone colocar en riesgo, y en eso coincido con la explicación que dio el diputado Lonton, colocar en riesgo de que en algún momento la pena del adolescente sea, en un potencial caso, prácticamente idéntica o incluso superior por el sistema de pena a la de un adulto, y eso no nos parece que proceda. Eso, presidente. Han cambiado los números de criminalidad de Chile desde los años 50, de todas formas, y la participación de delincuentes adolescentes también. Había pedido la palabra el diputado Lonton. ¿No? Que me pareció que había levantado la mano. Presidente, primero aclarar un par de cosas. Aplicando la primera regla del 450 del Código Penal, con la segunda regla de excluir, que hoy día se pone la pena a un grado mínimo de la pena base, eso aplica. Podría quedar en 3 grados mínimos, o sea, 3 grados mínimos de la pena base, podría quedar combinadas ambas herramientas, ambas reglas. En el caso del tentado, porque el intentado baja 2 y el frustrado baja 1, o sea, podría llegar a 3, porque siempre se aplica un grado menos de la pena base. ¿Y por qué se excluyen algunos delitos y se dejan los más graves, presidente? Se excluyen para efectos de que la pena eventualmente corregir lo que decíamos en la sesión anterior, porque dejamos las penalidades más altas para que eventualmente no se produzca el choque de una pena de un adulto con un menor, para que no haya una pena más alta para un menor que para un adulto. Por eso dejamos las penas más altas, porque entendiendo que penas más altas es más difícil que choquen, porque en el límite de los menores de edad la pena máxima es de 10, y en el caso de los 14 y 16, 5, pero con la modificación que hicimos hoy día 10, o sea, podría llegar a 10. Y las penas que nosotros establecemos acá son de los delitos más graves establecidos en nuestra legislación, que es de 15 años para arriba hasta presidio perpetuo calificado. Por lo tanto, bajo esos supuestos, difícilmente a un adulto, considerando todas las atenuantes que pueda tener, puede llegar a chocar, llegar a tener una pena inferior a un mismo delito cometido por un menor de edad. Por eso hicimos esa diferencia, presidente, para que quedara razonable y proporcional respecto a delitos cometidos por mayores de edad. Muchas gracias. En votación. Presidente, ¿cómo van a votar? Porque son dos reglas distintas. A favor. Presidente. No, presidente, mire. Cerca del procedimiento, mire, son dos reglas distintas. Sí, va a votar y el Ejecutivo la la expuso de manera distinta. El secretario lo tiene separado. Ya, ok. Muy bien. Ya, tenemos inciso segundo. Segundo primero. Sí, señor presidente, tenemos la indicación número 4 del diputado don Andrés Lonton. En primer lugar, la indicación que corresponde al nuevo inciso segundo, que dice...
Primero el inciso segundo, que sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, sí se recibirá aplicación lo dispuesto en el artículo 50 del Código Penal, que está en la página 6 y es bien breve. Página 6. Página 6, inciso segundo. Entonces, página 6, el inciso que comienza a ser sin perjuicio, que es muy breve. Página 6 del comparado. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor, don Gustavo. Don Miguel Ángel Calisto. A favor, don Miguel Ángel Calisto. Don Jaime Mulet. Abstención, don Jaime Mulet. Doña Camila Flores. A favor, doña Camila. Doña Lorena Fríes. En contra. En contra, doña Lorena Fríes. Don Marcos y la Vaca. Al final. Diputada doña Pamela Giles. En contra. En contra. Diputado don Raúl Leiva. Diputada doña Javiera Morales. En contra. Diputada doña Javiera Morales. Diputado Luis Sánchez. A favor, diputado Luis Sánchez. ¿Estoy contigo hasta ahora, secretario? Don Leonardo Soto. Abstención. Abstención, don Leonardo Soto. Acá. Diputado Leonardo Soto. Abstención. 7-3 va a Diputado favor. don Andrés Longton. A favor, don Andrés Longton. Tenemos pendiente don Jaime Mulet. Ya votó Mulet. ¿Votó a favor? Abstención. Tenemos pendiente, perdón, a don Marcos y la Vaca. ¿Qué dijo? ¿Don Marcos? Abstención, don Marcos. Y la Vaca. Y tenemos pendiente a don Raúl Leiva. Abstención, don Raúl Leiva. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Yo. 5, 3, 4. Falto yo, secretario. Al presidente. Doble, ¿cierto? Exactamente. A favor. A favor. Tenemos entonces 6 a favor. 3 en contra. 4 abstenciones. 6, 3, 4. 6 a favor, 3 en contra, 4 abstenciones, señor presidente. Y no alcanzó la mayoría requerida. 6, 3, 4. Rechazada la norma. Tan grave que es esto, ¿no? Y el segundo inciso viene ahora, que está inciso tercero, ¿no? Tercero. Final, inciso final. El inciso final, que es el que tiene el catálogo de penas, que está en la página 6 también del comparado y sigue para la página 7. Ya, don Gustavo Benavente, a favor del inciso final. Don Miguel Ángel Calisto, a favor. Don Jaime Mulet, a favor. Doña Camila Flores, a favor. Doña Lorena Fríes. En contra. En contra. Al tiro. Don Marcos y la Vaca, al final. Doña Pamela Giles, en contra. Don Raúl Leiva. A favor, le digo yo. Que están prendidos los presidentes, lo que pasa es que solo dando brevemente. Ahora sí. Ahí. De votar en contra sería una doble excepcionalidad a una problemática que es bien compleja el día de hoy. Yo voto a favor, presidente. A favor, don Raúl Leiva. Don Andrés Longton. A favor, don Andrés Longton. Doña Javiera Morales. En contra, doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. Perdón, don Luis, a favor, ¿cierto? Ya. A favor, don Leonardo Soto. Abstención, don Leonardo Soto. Teníamos pendiente a don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos y la Vaca. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 a favor, 3 en contra, 1 abstención. Aprobado por 9 contra 3. Sí. Calisto también mantiene Pasamos a las 5. posibilidades allá.
Sí, vamos a pasar los siguientes 20. Muchas gracias por este proyecto. Gracias por este proyecto. Responsabilidad penal adolescente. Pero es que la izquierda está votando todo en contra, así que vamos a tratar en otra oportunidad. Vamos a pasar, secretario, los últimos 20 minutos para votar en general el proyecto de reforma al sistema político, proyecto de reforma constitucional, en votación en general. Muchas gracias al Ejecutivo por venir, por participar. Y por supuesto cada uno tiene 2 minutos para fundamentar su voto. Eran 20 y faltan 24. También. Ya. En votación en general el proyecto de reforma al sistema político. Gracias, señor presidente. En votación general el proyecto de reforma constitucional en lo relativo al sistema político y electoral. Don Gustavo Benavente, a favor de legislar. Don Miguel Ángel Calisto. En contra, señor presidente. En contra, don Miguel Ángel Calisto. Diputado, señor Mulet. En contra y fundamento, señor secretario. En contra. Señor secretario, voto en contra el proyecto de reforma porque creo que no cumple el objetivo que se ha señalado por sus autores incluso, de evitar la fragmentación política. Creo que el sistema político chileno enfrenta una situación muy compleja, que es multifactorial, que no necesariamente va a mejorar la calidad de la política disminuyendo el número de partidos. La disminución del número de partidos de esa forma también me parece absolutamente injusta e inadecuada. Y creo realmente que hay otras formas, si uno quiere disminuir fragmentación, de abordar el tema, particularmente a través del sistema electoral más que del sistema de partidos. El sistema de partidos se ha ido complejizando en los últimos años producto de los cambios que han habido en la sociedad. Hoy día la sociedad es más compleja, hoy día hay más diferencias, hoy día la política está más mediatizada, hay mayor valoración también por los cambios. Hay un sistema realmente complejo que evitar o pretender disminuir la fragmentación a través de un umbral creo que no le hace bien y tampoco se consigue el objetivo. La fragmentación muchas veces está dentro de los propios partidos políticos. Dentro de los partidos políticos mayoritarios, si usted quiere, también existe la fragmentación y creo que, al menos lo que he visto yo en mi experiencia práctica aquí en Chile, fundamentalmente en ellos se produce los distintos tipos de votaciones o distintos tipos de situaciones que plantean soluciones distintas en diferentes situaciones. Por eso creo que el proyecto es antidemocrático y creo que no le hace bien a Chile en el sistema político. Por último, debo señalar que me hubiera gustado discutir más el proyecto. En la sesión pasada, estando de presidente accidental el señor Leiva, se opuso a revertir una decisión que había de la comisión para tener más invitados. Los invitados que vinieron a esta comisión fueron bastante parciales todos. No hubo gente que se opusiera fundamentalmente al proyecto. Yo quise invitar cientistas políticos, particularmente hablé de uno que había sido parlamentario también y muy estudioso del tema, el señor Zafirio, pero no hubo voluntad también, y quiero señalar eso porque creo que a la discusión fue parcial. Eso. En contra, diputado don Jaime Mulet. Diputada doña Camila Flores. A favor, doña Camila Flores. Diputada doña Lorena Fríes. Gracias, presidente. Voy a fundamentar también, mire, en esta reforma que estoy de acuerdo que se requiere una reforma política del sistema que busque un equilibrio entre lo que es representatividad y gobernabilidad. Me parece que este proyecto, y así lo dijeron varios expertos también, no apunta de manera equilibrada esos dos factores y más bien lo que busca es acotar la representatividad con una lógica que yo encuentro que es un poco torcida también, en el sentido de que una persona que no alcanza el 5% de los votos, ese voto va a ir a parar a los otros partidos, incluido además económicamente. Entonces me parece que ahí se arma
¿cómo se le explica a un ciudadano que votó por una persona que finalmente su voto va a ir a parar a otro lugar del cual inicialmente quiso votar? A mí me parece que eso es distorsionar una elección y además creo que el tema de fondo tiene que ver con el sistema de partidos. Aquí no hay medida salvo el discolaje y me parece que está tocado tangencialmente y en ese sentido prefiero, considerando que es importante hacer una reforma política, prefiero esperar el proyecto presentado por el gobierno. Así que voto en contra. En contra, diputada doña Lorena Fríes. Don Marcos Silavaca. Presidente, soy de aquellos que creen que efectivamente hoy día vivimos una grave crisis institucional y eso se demuestra no solamente por la existencia de muchos partidos. Yo creo que el sistema de partidos políticos de nuestro país sufre una crisis tremenda y que no somos o no hemos estado a la altura para poder enfrentarlo. Y lamento mucho de que en esta comisión en particular y en el Senado también se haya puesto acelerador y se haya pisado la aceleradora de tal manera que no haya dado la profundidad que requiere un proyecto de esto. Yo entiendo que como este es un acuerdo entre algunos senadores en el otro hemiciclo y algunos senadores que son cercanos a algunos miembros de esta comisión, usted en particular, presidente, le dio la celeridad como a ningún otro proyecto, proyectos más trascendentales todavía. Y entiendo que no haya citado permanentemente a sesiones especiales para poder apurar la tramitación de esto. Pero creo que en la medida que este Congreso no se haga cargo en la profundidad de la crisis que hoy día viven los partidos políticos, de la crisis que existe hoy día en nuestro sistema político, vamos a perder hoy día una gran oportunidad. Y creo que este proyecto en particular no resuelve ninguno de esos temas. El establecer este límite del 5% creo que no ayuda. Y creo que el tema del discolaje, que sí estoy de acuerdo con poder llevar adelante un proceso de discusión respecto a eso, se aborda, tal cual dice la colega Frías, de manera súper tangencial y de falta de profundidad respecto de la materia. Yo en lo particular, estando muy de acuerdo con la necesaria reforma, creo que necesitamos hacer una reforma profunda en esta materia, una reforma profunda. Porque hoy día, lamentablemente, los partidos políticos se han transformado en máquinas de poder, y lo he dicho en varias oportunidades, donde un grupo de amigos se pone de acuerdo, se toma la estructura del partido, y de ahí, pobre el que, en definitiva, esté en desacuerdo. Y ese tipo de sistema, que además tiene muy poca consistencia ideológica, en definitiva, nos mantiene hoy día con un grave problema institucional. Por lo mismo, yo, presidente, no voy a adherir a este proyecto y lo voto en contra en general. En contra, don Marcos Silavaca. Diputada doña Pamela Giles. Voy a justificar mi voto. Para mí este proyecto sería tremendamente conveniente en lo electoral, porque si se aprobara no haría más que abrir aún más el deseo sobre una diputada que tiene más del 20% de la votación en su distrito. Son 80.000 votitos que seguramente abrirían el apetito de aquellos que dicen pensar en Chile. Sin embargo, este es un proyecto completamente antidemocrático, es el intento binominal de fuerzas agónicas, el socialismo democrático por un lado, Chile Vamos por el otro, fuerzas agónicas que intentan impedir que otras fuerzas democráticas tengan la posibilidad de ser representadas en el Parlamento. Fuerzas nuevas, tanto de derecha como de izquierda, como de centro, que van a pujar por estar presentes donde tienen que estar presentes, que es en el lugar de la soberanía popular. Y a mí me parece que ese es un intento por mantener un poder que van a perder tarde o temprano, probablemente más temprano que tarde. Un intento antidemocrático con el que yo, por supuesto, por interés electoral, no puedo estar de acuerdo, porque es deber de representación de toda la ciudadanía el que tenemos los parlamentarios. Por lo tanto, yo voto en contra y señalo además que me parece que ha habido trampas para llegar a este momento, ¿ya? En la última parte, en una extraña citación que iba de ida y de vuelta, ojalá que esas trampas no tengan un buen resultado.
Voto en contra. En contra, diputada doña Pamela Giles, diputado don Raúl Leiva. Muchas gracias, presidente. Señor secretario, mire, este es un proyecto de ley que estamos votando en general, vale decir, la idea de legislar. Y yo creo que no pueden haber dos opiniones que en Chile tenemos un problema grave en materia de gobernabilidad respecto a la atomización y fragmentación de la política expresada a través de los partidos políticos. Claramente este proyecto de ley, que está en segundo trámite constitucional, tiene temas que uno podría compartir en el sentido que no son los adecuados en un sistema democrático y que fue indicado debidamente por el Ejecutivo en el primer trámite constitucional y fue rechazado. El Ejecutivo lo que propuso fue eliminar el umbral, que yo creo que es el principal óbice al desarrollo de una reforma. Hay que recordar además que lo que hace este proyecto de ley es modificar la Constitución, habilitando para que una ley orgánica constitucional pueda regular de manera detallada y pormenorizada esta problemática. Este proyecto de ley sí tiene aspectos que yo comparto, principalmente uno que subyace y muchas veces se evita, cuál es el nivel de representatividad que tienen ciertos distritos. El distritaje aquí, el primer artículo establece un mandato imperativo de redistritaje. Hay distritos que tienen un tercio, o un cuarto, o un 20%, un quinto de lo que tienen, por ejemplo, distritos como el 14 y eligen el mismo número de diputados. Eso atenta contra la representatividad. Este es un proyecto que no se va a aprobar para el desarrollo, porque a pesar de estar en segundo trámite constitucional, no se puede aplicar en el proceso que estamos desarrollando actualmente. Eso es obvio, porque no solo se va a dilatar la discusión en general, viene el proceso de indicaciones que esperamos que nutra este proyecto y desvirtúe estos umbrales que yo también considero que son antidemocráticos, o quórum mínimo, y además tiene un control de constitucionalidad obligatorio por parte del Tribunal Constitucional. Aquí se ha discutido, yo aquí me hago cargo de lo que plantea el diputado Mulet por su intermedio, hago un acuerdo unánime de establecer un número de expositores, vinieron expositores de los distintos sectores y todas las y los diputados tuvimos la oportunidad de proponer. El Frente Amplio propuso, bueno, todos las y los diputados que participamos de la comisión tuvimos la oportunidad de proponer y se llegó a un acuerdo, se discutió, vuelvo a insistir, esta es la discusión en general, si estoy de acuerdo o no con la idea de legislar. Esto no es vinculante porque la discusión en particular parte hoy día y yo reitero lo que planteaba en un principio en orden a que el propio Ejecutivo, creo yo que de manera adecuada, indicó en primer trámite constitucional la eliminación del umbral, que es lo más complejo. Pero si no somos capaces de nosotros mismos, como partidos políticos, como representantes de la ciudadanía, ejerciendo la soberanía, de regular de mejor manera el desempeño de lo que pasa aquí en esta legislatura, la cual yo integro, pero que efectivamente no permite generar gobernabilidad para ningún gobierno, yo voy a aprobar en general y me voy a hacer cargo de todas las observaciones durante la discusión en particular, que entiendo podrá tener un trámite mucho más largo. Yo voto a favor en general la idea de legislar, señor presidente. A favor, diputado don Raúl Leiva. Diputado don Andrés Lonton. Presidente, no voy a repetir parte de la locución del diputado Leiva por su intermedio, pero a mí me parece importante señalar que estamos frente a la idea de legislar, es decir, si estamos abiertos al debate respecto a combatir la fragmentación política y lo que está pasando en nuestro Congreso Nacional que nos impide llegar a acuerdos por el bien del país. La cantidad de partidos políticos, los personalismos que hoy día existen en el Congreso Nacional y cómo el poder de las minorías se termina imponiendo el de las mayorías es parte del problema del sistema político. Independientemente de las diferencias que podamos tener respecto al contenido del proyecto, presidente, no nos podemos cerrar a la idea de legislar, porque el problema que vamos a tener en este Congreso lo va a tener todos los gobiernos que sigan en adelante, no solamente este ni el anterior, presidente. Entonces es un debate que hay que abrir independientemente de la cuestión particular que va a venir después. Por lo tanto, el no legislar significa que creemos que no hay un problema en el sistema político, y es bastante evidente que lo hay. Y por otro lado, presidente, respecto al sistema, hoy día ya tenemos alteraciones a propósito del sistema proporcional respecto a las mayorías. Yo le puedo dar un sinfín de ejemplos de personas que sacaron más votos y quedaron afuera producto del sistema proporcional que hoy día nos impera. Por lo tanto, también es un debate que hay que dar, presidente. Así también por el número de parlamentarios, ¿se ha significado más eficiencia hoy día tener más parlamentarios? La respuesta es que no, presidente. Y también respecto al tope para poder ser parlamentario, presidente.
el tope tan bajo que existe en nuestro país para ser parlamentario genera incentivos perversos que ayudan y fomentan la fragmentación en Chile del sistema político. Así que por esa razón, presidente, voy a votar a favor. A favor, don Andrés Longton. Diputada doña Javiera Morales. Gracias, secretario. A ver, yo quiero partir señalando que tenemos un diagnóstico común y que es que nuestra democracia no está funcionando bien. Y es verdad que hay que hacerse cargo. Primero, la ciudadanía no se siente representada por nuestra orgánica institucional, democrática. Y segundo, que sienten que, sobre todo, que la democracia es muy lenta y que por eso, y eso anima este proyecto de ley, lograr que seamos capaces de canalizar nuestros acuerdos de manera más rápida. Y para eso, obviamente que la fragmentación es un gran problema. Pero después de haber escuchado a todos los invitados que vinieron a pronunciarse sobre este proyecto de ley, a mí al menos me quedó claro que el camino para reducir la fragmentación no es establecer un umbral, sino que se requiere establecer más exigencias a los partidos políticos, que los partidos políticos sean más representativos, subirles el estándar. Segundo, regular también su financiamiento público para evitar que se generen estas pymes de partidos políticos. Eso no tiene nada que ver con el umbral. Tercero, el discolaje. Y para eso sabemos, acá lo presentaron los mismos invitados, que el discolaje no tiene que ver con partidos que tengan poca representación. Tenemos díscolos en partidos enormes. El tema del discolaje se enfrenta, primero, teniendo partidos políticos más fuertes, que tengan un proyecto político detrás, cuyos representantes sean de alguna manera quienes lleven ese discurso adelante y no por temas de rasgo de personalidad. Segundo, que puedan existir, acá se habló de órdenes de partido, se propuso por alguien que trajo la oposición incluso, que a mí me parece bastante interesante, que puedan ser órdenes de principio, no de partido, para que no dependan de quién está ejerciendo las directivas en ese minuto, sino que tenga que ver con sus estatutos, con los que el partido político se inscribió para ser tal. Y también por la pérdida de escaño por renuncia. Esas son las medidas que, según los diversos invitados, nos permitirían enfrentar el problema de la fragmentación y hacer nuestra democracia más fuerte. Yo lamento que este proyecto solo contempla una de esas medidas y se concentra en el umbral. Y yo entiendo que es más difícil negociar cuando hay más partidos en el Congreso. Sin embargo, no sé cómo le explicaría a alguien del distrito que la persona que tiene más votos no salió electa. ¿No va a alejar a eso también lo que ocurre en este espacio de los ciudadanos si ellos eligieron a otra persona? Yo entiendo lo que está detrás de eso, pero pensemos entonces en listas cerradas. Porque no se entiende. La gente no entiende por qué alguien que sacó más votación, que estaba en un subpacto que tiene menor votación que un pacto que se lleva al escaño, no lo entiende. No entiende por qué no sale el que tiene mayor voto en general. Después de cada elección lo dicen. ¿Por qué no salió esta persona? Y explicarle, bueno, porque él iba solo, en cambio el otro iba en un subpacto. Entonces, ¿cómo va a ocurrir? ¿Cómo le explicamos lo del umbral? Lo que sí me alegro es que tenemos un proyecto presentado por el gobierno que contempla todas esas medidas. Y ahí es donde yo quiero legislar. Por eso voy a votar en contra. En contra, diputada doña Javiera Morales. Diputado... ¿Dónde Sánchez no está? No. Diputado Leonardo Soto. Señor secretario, lo primero es decir que los problemas que tenemos como país en el ámbito social, económico y político requieren nuestra intervención. Los problemas no se van a resolver si uno los elude o los posterga hacia el futuro. Y hoy día todos los expertos, todo el mundo está contento en que tenemos un severo problema político. Hay cerca de 21 partidos políticos representados en este Congreso. Yo desconozco si otro país tiene tantos partidos políticos que tiene que alinear para construir mayoría. Y lo que ocurre regularmente
cuando hay tantos partidos políticos es que los proyectos de ley importantes no avanzan. Mire que mejorar las pensiones de vejez de nuestros adultos mayores demoró como 15 años en conseguir, 17 años conseguir el avance de ese proyecto, porque existen muchos incentivos para que los grupos minoritarios bloqueen el avance de los proyectos importantes. Y hoy día el poder legislativo es un poder de bloqueo legislativo, La mayoría de las soluciones que se plantean para los problemas chilenos mueren en el autobloqueo, en el bloqueo de un lado y en el bloqueo del otro, dependiendo de los gobiernos. Y eso no va a cambiar, lamentablemente, si se mantienen las mismas condiciones actuales. Por eso, hoy día estamos sometidos a una decisión. ¿Queremos legislar sobre esto? Es decir, la idea de legislar, independiente de la solución que encontremos, o no queremos legislar y nos hundimos la cabeza como la avestruz bajo tierra y nos negamos a esta realidad y decimos, bueno, que otros lo resuelvan o que venga otro proyecto. Yo creo que nosotros tenemos que ser suficientemente responsables frente a la ciudadanía y hacernos cargo de los problemas. Y yo creo que este proyecto nos invita a eso, y que es la decisión que hay en general. Por eso yo lo voy a votar a favor, para abrir este debate y no cerrarlo y seguir perpetuando el bloqueo permanente de todos los grupos políticos, particularmente de los minoritarios, no todos, por supuesto. Segundo, yo no estoy de acuerdo en que se cambien las reglas electorales en la víspera de una elección. Eso es una torpeza. Es el peor momento para hacerlo. Y hoy día estamos a 3 meses y medio de una elección y si avanza este proyecto o no, yo por supuesto no voy a ser partidario de que esto se aplique para esta elección. No se pueden cambiar las reglas del juego cuando el juego ya comenzó. Tercero, respecto del contenido de este proyecto de ley, hay cosas que son muy, muy necesarias, hay otras que se queda corto este proyecto de ley y que hay que agregar y vamos a presentar indicaciones, y hay algunas que no tienen mucho sentido o tienen una dificultad práctica importante, como es el establecimiento de un umbral mínimo de elección para poder asignar escaños. Mire, yo no soy partidario de esto. Yo creo que es una norma que tiene que ser revisada. Vamos a indicarla en su momento y vamos a buscar que los incentivos que podamos establecer para que avancen los proyectos y las soluciones en favor de la gente se hagan por otros medios, pero no por ese, y menos establecerlo para esta elección. En eso yo no voy a estar absolutamente de acuerdo. En lo que se refiere al turismo electoral, a personas, candidatos que se presentan por un partido político, pero que finalmente, una vez declarada su candidatura, cambian de partido político o se hacen independientes o pululan de oficialismo a oposición y después de oposición a oficialismo, sí creo que hay un fraude electoral en eso. Porque a los electores de esa misma persona nunca se les advirtió lo que iba a ocurrir. Nunca se les advirtió que iban a elegir por un sector político y iba a terminar jugando por el equipo contrario. Y eso en cualquier actividad es repudiable. Por lo tanto, lo que se llama el discolaje es un verdadero cáncer de nuestra democracia que la está carcomiendo. Y también vaciándola de contenido político. Porque si se cambia la camiseta de un equipo del otro durante el mismo partido, finalmente no hay nada en qué creer. Por eso yo creo que finalmente esto es una norma que tiene que avanzar. Y por último, señor presidente, yo creo que es mejor que se apruebe este proyecto, la idea de legislar, para que podamos verlo en detalle. Si se llega a rechazar en la idea de legislar, se va a ir directamente a la sala. Y si se aprueba el rechazo en sala, va a ir directamente a una comisión mixta. Y vamos a tener que resolver finalmente un informe de una comisión mixta probablemente en menos de 30 días. Y yo creo que opera en sentido contrario de lo que estamos estableciendo. Yo espero un debate responsable, constructivo, que se haga en esta comisión y no un debate forzado por una comisión mixta en sala solamente en base a eslóganes. Gracias, presidente. Yo apruebo la idea de legislar. A favor, don Leonardo Soto. Diputado, don Jorge Alessandro. Muchas gracias. Que a un país le falle el sistema político es como que a una persona le falle el corazón, que a un auto le falle el motor. Y todos estamos de acuerdo en que nuestro Parlamento ha ido perdiendo representatividad, ha ido perdiendo legitimidad, que nuestra democracia ha perdido eficacia, velocidad para resolver los problemas. Y eso es lo que estamos votando hoy día, la idea de legislar.
Por lo tanto, si a alguien no le gusta en un 100% este proyecto en particular, después de esta votación a favor, parte la oportunidad para presentar indicaciones a este proyecto. Por lo tanto, me extraña aquellas personas que dicen, me parece que tenemos un problema en el sistema político, pero voy a votar en contra porque este proyecto no me gusta. Para eso se vota la idea de legislar. Por lo tanto, mi voto es a favor. Y efectivamente, como decía el diputado Soto, si esto se rechaza, pasa directamente a sala, sin discusión en particular. Creo que Chile necesita esto hace mucho tiempo y espero que siga avanzando. Diputado Sánchez, ¿su voto? A favor. A favor. A favor. Señor Luis Sánchez, a favor. Tenemos 7 votos, 7 a favor, 6 en contra. Aprobado por 7 votos, sin coerción. Aprobado por 7 votos, 6 en contra. No haga comentarios de la salud de otro colega diputado Leiva. ¿Desea aplicarle ley Karin al diputado Leiva? Desestimada la acusación por ley Karin. Ministra Lobos, le quería ofrecer la palabra un segundo antes el diputado de la Patagonia. Gracias, presidente. Yo solicito que podamos fijar el plazo de indicaciones. Por lo complejo de este tema, por todos los argumentos que han señalado los propios parlamentarios que han justificado su voto favorablemente a la idea de legislar este proyecto, yo pido que al menos fijemos unas 2 o 3 semanas para poder preparar las indicaciones. ¿Les parece fijar plazo de indicaciones para el... Próxima semana distrital. Claro, 1 de agosto, 2 semanas más, 2 semanas y media más? Sí, porque 1 de agosto, o sea... ¿De este año o del otro? De 2025. 2 semanas y media, 1 de agosto. Ministra Macarena Lobos, tiene la palabra. Seguimos en la comisión, no se vayan. Sí. Tal vez el 8, presidente, disculpe. Estamos a 23, la siguiente es distrital. Menos una semana legislativa, si estamos hablando de proyectos. Ya, perfecto, el 7 de agosto. Hemos escuchado todas las opiniones y hemos llegado a una decisión salomónica. Presidente, ¿puede invitarse? 7 de agosto. ¿Más invitados pueden haber o No. Ministra Lobos. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los diputados y diputadas integrantes de la comisión, a los miembros de la secretaría. Tal como lo hemos ratificado en todas las sesiones en las que hemos concurrido, creemos que, y aquí ha quedado manifiesto en todas las intervenciones, que hay un diagnóstico común que compartimos y que acá hay distintos instrumentos para hacerse cargo, ¿no es cierto?, de ese diagnóstico. Nosotros también, tal como se ha referido acá, creemos que el tema del umbral no es la mejor herramienta para poder resolver los problemas, ¿no es cierto?, que se han diagnosticado de manera transversal por todos los integrantes de la comisión y los invitados e invitadas. Por eso también hemos presentado un proyecto de ley que hoy día está y ayer fue aprobado en general de manera unánime en la Comisión de Gobierno del Senado y esperamos que pueda avanzar. Creemos que también acá hay una oportunidad, ¿no es cierto?, para complementar ese debate con las indicaciones respectivas. Como digo, nosotros hemos planteado que el camino tiene que hacer una complementariedad de instrumentos y de herramientas, que aquí se ha puesto el foco en una sola herramienta y que creemos que, en definitiva, acá el tema es relevante no solo al momento, ¿no es cierto?, electoral con las distorsiones que puede generar el tema del umbral, sino que a lo largo de todo el proceso legislativo, y por eso creemos que es importante que tengamos la posibilidad de dar este debate, de avanzar en los proyectos que también ha presentado el Ejecutivo para hacerse cargo de este tema. Como lo decíamos en la sesión anterior, aquí hay que hacerse cargo de la fragmentación, pero sin afectar la representatividad y buscar la adecuada síntesis entre esos dos principios es lo que creemos que corresponde y esperamos que podamos seguir, ¿no es cierto?, el Ejecutivo siempre disponible a conversar, a generar los espacios de consenso para poder avanzar en las distintas iniciativas que apunten a ese objetivo común más allá de las herramientas concretas. Existe esta reforma constitucional, están los proyectos complementarios que anunció usted con el ministro Elizalde. ¿Habrían otros proyectos más en este sentido que estarían por venir? ¿O estamos hablando de los ya presentados ya?
Porque también la diputada Frida en su intervención escuché que decía voy a esperar a otros. No, entiendo yo por su intermedio, presidente, por lo menos el Ejecutivo ha recogido las propuestas en un proyecto de ley que presentó y, como digo, fue aprobado ayer unánimemente por la Comisión de Gobierno del Senado y esperamos que pueda avanzar prontamente también a este segundo trámite constitucional. Muy agradecido, ministra. Seguimos entonces hasta total despacho con esto. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.